Estuvimos hablando la semana pasada de compiladores, las fases del compilador como tal. em, y como les decía la semana pasada, pues estas primeras clases pues no son tan técnicas porque es necesario entender de dónde viene todo el contexto de compiladores, ¿verdad? Entonces, nos habíamos quedado en que la fase semántica se terminaba el frontend del compilador como tal, ¿verdad? Habíamos tenido que, teníamos esto, ya era una conversión, por decirlo así, a algo ya funcional, ¿verdad? Algo ya que ya manejara, por decirlo así, sentido. Pero a donde quería llegar con este ejemplo era que estas partes eh, lo podemos observar nosotros como seres humanos, ¿sí? Estas partes las podemos ver. ¿Qué es lo que hace que el frontend sea frontend? Es esto, que podemos ver. Ah, es que aquí tenés un error, o sea, aquí te hace falta esto, o simplemente es visible. Es lógico que si nosotros, bueno, cuando empezamos a programar tal vez no, pero ahora ya con experiencia es lógico que no, que carezca un punto y coma en un lenguaje que lo necesita, obviamente va a ser error. ¿Error qué? Sintáctico. ¿Por qué? Porque le hace falta un orden, no tiene un orden. Si yo le coloco una arroba, perdón, sí, una arroba, no es arroba, es dólar. Si yo le coloco un dólar a un identificador antes de nombrarlo, en un contexto de Java, por ejemplo, no va a funcionar. En un contexto de C Sharp tampoco. Pero en un contexto de PHP sí va a funcionar. Entonces, esas son reglas de los lenguajes, pero a la larga es algo que nosotros podemos observar. Entonces, hasta acá llega la fase de análisis o, como nosotros hablamos, el front, ¿sí? El frontend del compilador. ¿Qué pasa? Que yo tengo una fase de síntesis, lo cual es el backend. Es algo que yo ya no puedo ver, pero que no lo pueda ver no significa que no tenga que saber cómo funciona. Y ahí es donde está la diferencia entre un ingeniero y un programador. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el programador sabe dónde están los problemas de semántica, dónde están los problemas de sintaxis, aunque tal vez no sabe los nombres, no sabe las fases del compilador, pero sí sabe dónde identificarlos. No está la fase léxica, pero la fase ya de síntesis como tal, el backend, eh, ahí es donde radica la diferencia de entre un programador normal a un ingeniero que tiene conocimientos de programación. Conocimientos sólidos, ¿verdad? Y sobre todo de compiladores. Bien. Entonces, acá entra el mismo árbol de análisis sintáctico. ¿Sí? ¿Cuál es ese árbol de análisis sintáctico? El validado, en el cual yo vine y dije, bueno, esta variable es válida, tiene el tipo que le corresponde, no se ha declarado, pesa tanto, tiene el rol tanto, está en el ambiente local de tal método, porque todo eso se ve se termina de consolidar en la fase semántica. ¿Cuál es su rol? ¿En qué contexto está? Eh, ¿En dónde está su alcance, verdad? Si solo es local, global, dentro de un if, dentro de un for, dentro de un método. Entonces, todo eso se ve en la fase semántica. Se termina de consolidar en la tabla de símbolos, pero ¿para qué? Porque acá viene el árbol sintáctico también en conjunto con la tabla de símbolos y voy a generar código intermedio. Acá ya cada lenguaje tiene su propio código intermedio. No existe
un estándar internacional, no existe algo, si ustedes dicen, si yo lo coloco de esta manera, va a funcionar, si no lo coloco de esta manera, no funciona. Esto no existe en el contexto de fase de síntesis o generación de código intermedio. Esto no existe. Pero sí, por ejemplo, en el caso de aquí en San Carlos, sí existe bueno, de hecho, también en el libro y todo existe un estándar de código intermedio para que lo podamos entender, pero no pasa nada si nosotros no utilizamos ese y usamos otro, ¿verdad? ¿Cuál es ese estándar? Bueno, ese es lo que nosotros le conocemos como código de 3 direcciones. Por ejemplo, vamos a tener esto. Eh, ya, tenemos este código en alto nivel, ¿verdad? Genérico, pero ¿cómo se va a ver en código intermedio o este famoso código que le estoy diciendo, que es el de 3 direcciones? ¿Cómo se ve? Bueno, el código de 3 direcciones se ve algo así. Ustedes igual lo van a ver en compiladores 2, pero existen formas, métodos que para venir y generar este código intermedio, esta representación intermedia. Entonces, vamos a ir viendo así. Eh, no, aquí sería 2, 2, es 2. Luego T2 es igual a P más 0. Ajá. T3 es igual al stack de T2. Esto se copia. Aquí es el más 1. Aquí es T4. Aquí está 5. Aquí es T4. T6 sería T3 más T5. Y tendría T1 es igual a T6. Bueno, entonces, ¿qué hice? Este código que están viendo acá es el que se le denomina código de 3 direcciones. Y representa lo mismo. En teoría representa lo mismo. Obviamente yo sé que hace falta muchas cosas más. Por ejemplo, el dis, el retorno. En este caso, como ya es un método y estamos viendo tales objetos, hace falta el manejo del heap. Pero el objetivo es ejemplificar que un par de líneas sencillas, de hecho, son 2 líneas, ¿verdad? Se tuvo su traducción a unas 7 líneas de código. Y ¿de dónde vienen el nombre 3 direcciones de esto? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Solo puedo tener 3 direcciones de memoria por instrucción. No puedo tener más. En el caso yo no puedo tener esto, más 1. ¿Por qué? Porque aquí sería 1, 2 direcciones, 3, 4 direcciones. Esto ya no se puede. Entonces, eso hace complejo el código intermedio por medio de 3 direcciones, que es el método más sencillo. Hay métodos más complejos todavía. Pero la complejidad radica en que, si se dan cuenta, aquí ya dejaron de existir parámetros. Y es porque en el código intermedio ya no hay parámetros, ya no hay tipos, ya no hay for, ya no hay while, ya no hay clases, ya no hay retornos. Aquí solo tenemos puras sumas. Y tenemos if y sumas. Y con eso tenemos que construir todo un lenguaje. Solo con puros if y puras sumas. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes cómo es modelar
un, por ejemplo, un lenguaje orientado a objetos. Qué sé yo, les dan a ustedes, una vez yo me acuerdo que cuando yo fui auxiliar de compiladores 2, yo me acuerdo que de cadena de entrada o de archivo de entrada para un proyecto, la entrada era un árbol ABL. Entonces, imagínense cómo es un árbol ABL en solo términos de sumas e if. A ese nivel de complejidad es que estamos hablando nosotros cuando construimos un compilador. Esto es, esto es lo complejo de compiladores. Yo creería que lo más complejo es generar el código intermedio. Porque las fases anteriores, como les dije, esto los podemos ver. Ah, bueno, aquí hay un error semántico, aquí hay un sin léxico, este es error sintáctico, qué sé yo, o sea, eso lo podemos ver. Pero si de dos líneas salieron 7, imagínense cuánto sale de un árbol ABL o de una lista doblemente enlazada. ¿Cuántas líneas de código puede salir? Llegan a las miles, miles de líneas de código por una cadena de entrada de 100, 200 líneas, digamos, que les pueden dar a ustedes en un proyecto. Puede generar miles. Y encontrar un error en esas miles de líneas, buena suerte, ¿verdad? Pero simple y sencillamente es complejo, ¿verdad? Pero todo tiene su traducción, ¿verdad? No es quieren decir que esto me lo estoy inventando. Todo tiene su traducción. La suma tiene su traducción. Por ejemplo, ustedes tienen, qué sé yo, x igual a más b más c más d. Obviamente que ustedes saben que estos con 3 direcciones pues van a usar temporales, por eso la t. T1 será a más b, T2 será T1 más C, así lo van desmembrando, ¿verdad? T3 será igual a T2 más D. Y al final será X igual a T3, ¿verdad? Entonces, así es como van pues, viendo en este caso la suma. Así pasa también con la multiplicación y así van ustedes desmembrando todo eso, ¿verdad? También el for tiene su traducción, el if tiene su traducción, el while tiene su traducción, el do while, el case o switch, como lo quieran llamar, los métodos, las funciones, la recursividad, porque la recursividad creo que es el tope de recursividad, vectores y matrices, es el tope de este tema de código intermedio, ¿verdad? Este es el tope. Entonces existe su traducción, ¿verdad? Pero eso lo hace más complejo porque recordemos que, o sea, aquí nosotros podemos venir y decir, sí, que vamos a usar herencia, pero vayamos un poquito más y ahorita, ahora en este semestre, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos, piensen, ¿cómo se puede representar a nivel intermedio una herencia? ¿Cómo podemos venir y decirle que tal clase hereda de una clase A hereda de una clase B? Está bien, excelente, pero ahora vengámonos a pensar, ¿cómo lo represento yo solo en términos de sumas, ifs, métodos y multiplicaciones a lo mucho? Porque eso es lo que acepta el código intermedio. Voy a poner acá, es puro if, sumas y multiplicaciones. Bueno, y métodos, pero métodos vacíos, la verdad. La verdad que los métodos no hacen nada, incluso puedo obviar métodos y solo generar etiquetas. Pero ¿cómo puedo venir yo y representar el código, una herencia, un polimorfismo, no sé, operaciones netamente o sentencias netamente de lenguajes ya de alto nivel? Por ejemplo, si estamos hablando de Java, ¿cómo puedo venir y o generar un hilo? ¿Verdad? Los famosos hilos de cuando yo puedo generar un hilo en este tipo de lenguajes, pero ¿cómo lo genero a nivel intermedio? Entonces la tarea es compleja. La tarea de diseñar un compilador no es sencillo, ¿verdad? Entonces vemos que la genialidad todo detrás de la generación de un compilador es bastante interesante. Y esto ya estamos hablando de segundo proyecto de compiladores 2, hasta donde yo les dije ahí el día de la semana pasada, en el que solo en compiladores 2 van a hacer ustedes un verdadero compilador. Lejos de eso,
lo que puede que estemos haciendo será intérpretes. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta sintáctico, el compilador y el intérprete es igual. Pero ustedes van a tener que presentar resultados, que a la larga va a ser ejecutar ese código de alto nivel. Pero ya en compiladores 2, en su segundo proyecto, sí van a generar intermedio. Y esa representación intermedia es la salida. ¿Y cuál es por lo regular? Código de 3 direcciones. ¿Verdad? El código de 3 direcciones es el que me representa el alto nivel en una representación intermedia. Y ese es el objetivo de la representación intermedia. Generar código que, si bien es cierto, es pesado de leer, pero que nosotros lo podamos leer. Es un punto intermedio entre humano y máquina, ¿sí? O humano y lenguaje de destino. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros lo podemos ver. Cuesta, pero lo podemos ver. Y aquí hay dos estructuras de datos que ya después vamos a hablar de las aplicaciones de los compiladores, pero aquí ven una estructura de datos. Y este stack es la pila de llamadas, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de eso. Si nos da tiempo el día de hoy, si no, pues el día jueves terminamos todo este temita. Bien, seguimos nosotros en nuestras fases de compiladores. Y todos los métodos, recordemos los que han llevado, ¿por qué se necesita una representación? Es un pivote. No, es muy complejo pasar de un lenguaje a otro directo. Tenés que tener un pivote para generar la salida final. Entonces, la representación intermedia me sirve para eso, para un pivote, para hacer pivote, para generar la salida, el lenguaje destino, ¿verdad? Entonces sí es necesario tener ese pivote para, pues, generar la salida como tal. De hecho, eh, recordemos nuestro lenguaje Java. El programa destino de Java es intermedio. Entonces la JVM ejecuta intermedio de Java, ¿verdad? Entonces muchos hacen eso también, ejecutan intermedios, ¿verdad? Igual .NET ejecuta intermedios. Entonces sirve para eso. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, les voy a adelantar este temita. Toda fase de compiladores puede ser optimizada, ¿sí? En el léxico estamos hablando que es la minimización de autómatas. En sintáctico estamos hablando que es el LALR. En semántico, pues bueno, semántico ustedes ya lo van a entender y es diferente. En generación de código intermedio, pues tenemos una fase dedicada, solo una fase dedicada, no es un método, es una fase dedicada a optimizar ese código. Y aquí estamos hablando de, por lo regular, dos técnicas. No sé si seguirán enseñando esas dos técnicas o ya se ampliaron, pero aquí estamos hablando de optimización por mirilla y optimización por bloques. La optimización por bloques es generar un grafo del código de 3 direcciones. Es interesantísimo ver ese tipo de optimizaciones, porque el código de 3 direcciones o el código intermedio es una representación lineal. Luego yo genero una representación direccional por medio de los bloques o mirilla, que lo va a hacer generar un grafo a partir del código para venir e ir optimizando. ¿Qué es una optimización de código? Ustedes agarran el código intermedio, porque aquí ya estamos hablando a nivel intermedio. En este caso, pues no tengo muchas optimizaciones, solo miro una, pero podría ser esta, que en lugar de P más 0, pues utilice como tal P. Dado que estoy sumando 0, entonces mejor uso este. Esta es la única optimización que miro. Pero pues pudo haber sido otro tipo de optimizaciones, por ejemplo, algo así, ¿verdad?
Mm, digamos que nuevamente voy a hacer casi que lo mismo otra vez, ¿verdad? Sería T7, aquí T8, T9, T8, T10, T11, este es T10, T10, T12, y sería T7 igual a T12. Bien, entonces, esta sería mi representación intermedia. Pero alguien puede decir, esto ya lo tenés, T7 es igual a T1. Ah, bueno, entonces donde yo utilice T7, voy a usar T1. Aquí está T1, aquí está T7, perdón, y esto lo elimino. Esto también ya lo tenés, es T2, es lo mismo. Ah, bueno, entonces donde utilice T8, voy a usar T2. Se va. T10 también ya lo tenés. Es P más 1, es T4. Ah, bueno, entonces donde esté T10 voy a usar T4 porque ya lo calculé, no hay necesidad de volverlo a calcular. Y ahí está. Entonces el código queda más pequeño. Esos son optimizaciones, son casos que hay que venir e ir observando o ir verificando línea por línea. ¿Por medio de qué? De dos métodos que van a ver ustedes en su momento, que van a estudiarlos, que será el método de mirilla y la optimización por bloques. ¿Verdad? Entonces, el objetivo es venir y optimizar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos miles de líneas como salida de la representación intermedia. Podemos tener que ser unas 3.500 líneas, digamos. Y va con la optimización de código, tal vez me quedan unas 3.000. Se optimizaron 500 líneas, se eliminaron 500 líneas. Entonces, eso de que se eliminó hace que el programa destino o la representación intermedia como tal, de una vez, sea más ligera. ¿Verdad? ¿Y qué permite que sea más ligero? Algo más ligero será más óptimo, ¿verdad? Aprovechará mejor los recursos. Entonces, por eso los compiladores siempre deben de irse optimizando. Por eso todos, en cada fase, existe un método de optimización como mínimo. Minimización de autómatas, LALR, bueno, semántico es otra cosa. Y aquí tenemos la fase como tal de optimización de código, que entra código y sale código. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí se ve muchos casos de optimización. Cada método es diferente, tanto mirilla como bloques ven diferentes métodos o diferentes casos, perdón, de optimización de código. Pero el punto es que se debe de optimizar, ¿verdad? Porque para generar un, eh, para generar un lenguaje destino más ligero. Luego de eso viene la generación de código. Si bien es cierto, yo les dije, o la definición de compilador es pasar de un lenguaje fuente a un lenguaje destino, tenemos que estudiar uno de todas las variantes. En este caso, el que se va a estudiar en estos dos cursos es la traducción de alto a bajo nivel, porque estudiar de alto a alto necesita otro tipo de técnicas. Pero en este caso vamos a estudiar de alto a bajo. Pero no quiere decir que el compilador solo se centre en alto y bajo. Entonces, acá tenemos la representación que optimizada, ¿sí? Y luego, aquí ya existen técnicas muy diferentes para generar, por lo regular, código en este caso que vamos a estudiar, código de máquina. ¿Quién es ese código de máquina? Assembly, ¿sí? O ensamblador. Entonces, acá bajo el tres direcciones es muy similar a un código de máquina, ¿verdad? Entonces, bajo de nivel nuevamente. Y aquí sí ya es algo muy profundo a nivel de máquina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje ensamblador depende de quién, depende del procesador.
El procesador que tengo yo es muy posible que nadie lo tenga, así como el procesador que ustedes tienen. Eh, ustedes puede que yo no lo tenga o no, nadie, puede que hayan procesadores que no se repitan aquí en la clase, en todos los que hay aquí conectados. Y eso quiere decir que hay código ensamblador que solo ustedes, solo su máquina puede leer. Así es así es el objetivo. ¿Por qué? Porque el código ensamblador de una Raspberry no es igual al código ensamblador de un Intel. El código ensamblador, qué sé yo, incluso, por ejemplo, la, se me fue el nombre, el Arduino, perdón, tiene código ensamblador y no es igual al código ensamblador de un Intel o de una AMD. Aunque sea la misma arquitectura, no es igual. No es igual. Entonces, por eso es que, ¿por qué creen que existen generaciones? Si no, no existieran generaciones. ¿Qué tan difícil es generar código final? Yo les voy a ser sincero, sincero. Eh, yo nunca lo he hecho. La vez que tuve la oportunidad, fallé y no lo terminé. En su momento, cuando antes nos dejaban proyectos de compiladores, era bajar hasta Assembler y no lo terminé, sinceramente, ¿verdad? Entonces, no sabría decir a ciencia cierta si es complejo o no. Creería yo que no es tan complejo como pasar de alto nivel a intermedio. ¿Por qué? Porque el código intermedio y el código ensamblador o assembly son muy similares. Entonces es como que el francés o todos los que están basados en los lenguajes basados en latinismos, ¿verdad? Portugués, español y cosas así no son son similares, ¿verdad? Solo quiero mostrarles un ejemplo. Entonces, aunque sea la misma arquitectura, pues eso ya lo estábamos platicando, ¿verdad? Que sí, aunque sea la misma, pues siempre va a haber una necesidad de generar código intermedio para esa arquitectura. Fijo es el tres direcciones. El código de tres direcciones es más entendible que el código ensamblador. El código ensamblador es diferente, es bien, bien diferente, la verdad. Aquí con ayuda del chat GPT, le pedí un ejemplo, porque siempre tiro yo código ensamblador que me invento, pero pues la verdad, sinceramente, no me lo sé. Este código me lo dio chat, el chat. Luego me generó más o menos el código intermedio, el código de tres direcciones, que es este. El código de tres direcciones es un lenguaje etiquetado, por cierto. Entonces, eso ya lo van a ver con cómo usar etiquetas y todo. Y luego le pedí que me generó el alto nivel, el tres direcciones, y le pedí que me generara el ensamblador. Literalmente es un ejemplo bastante sencillo porque de hecho, el intermedio no está utilizando las técnicas de intermedio, ¿verdad? Entonces acá genera la sección de data, la sección de texto, y aquí empieza el factorial porque a la larga es un factorial. Eh, aquí está, empieza a meter cosas a la memoria, empieza a moverlos, empieza a asignar, compara, vuelve a meter a la memoria, llama aquí la recursividad, es decir, aquí vuelve a llamar al factorial. Aquí está asignando, ¿verdad? Al registro EBX. Le está asignando EAX al registro EBX. Saca de la memoria y sucesivamente, ¿verdad? Aquí suma. Esta es una suma, por cierto. Esta es una suma de adición. Eh, aquí sale de la función.
¿verdad? Y este es como que el main y todo esto es ensamblador, ¿verdad? Entonces, depende, este código ensamblador va a depender mucho de la máquina, ¿verdad? Hay funciones de ensamblador que no todos los procesadores lo tienen, ¿verdad? Por eso es que existe un montón de arquitecturas, ¿verdad? Un montón de modelos, de generaciones. ¿Por qué? Porque cada uno sale, es cierto, salió un nuevo procesador con, qué sé yo, con más hilos. Pues el lenguaje ensamblador se debe adaptar a ese manejo de hilos, ¿verdad? Y el lenguaje ensamblador ya es el lenguaje neto de la computadora, ¿verdad? Y ya en la segunda edición del libro, la del 2008, agregó una fase más del compilador, que es la optimización del código ensamblador. Antes no existía. Entonces, ellos dicen que la salida todavía se debe de optimizar. Esta optimización, sinceramente, nunca la he visto. No sé qué hará. Simplemente sé que existe y sé que lo agregaron en la última versión. Bueno, pues no, tampoco es que sea tan nueva. Estamos hablando del 2008. Estamos hablando que tiene más de 10 años ya. 15, por cierto. 15 años este libro. Y ya habían agregado la nueva versión o una fase más que es la optimización del código intermedio, el código máquina. La tabla de símbolos es una tabla, es una estructura de datos. Mucho ojo, la tabla de símbolos es una estructura de datos que apoya al compilador, pero no es una fase del compilador. Entonces, a la larga, todo lo que vimos es esto. Compiladores 1 está aquí. Y está compi 1. Compiladores 2, hasta donde yo me acuerdo, estaba acá. Y estas dos fases ya no sé, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar viendo léxico, caracteres, léxicos, el flujo de tokens, el sintáctico y la generación. Y vamos a simular por ahí una especie de ejecución, pero pues a la larga es como un intérprete. Ya en Compy2 ustedes ven de lleno semántico, validaciones semánticas, generar la tabla, la buena, la verdadera tabla de símbolos, intermedio y optimización de intermedio. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo que pasó, de hecho, voy a decirle esta cosa que me genera el ensamblador de esto. Ah, no, ¿cuál era nuestro ejemplo? Este. Vamos a ver si me lo genera. Y aquí todavía dice, tienes una versión aproximada, es decir, no lo es al 100% de un ensamblador x86 de una AT&T, ¿verdad? O sea, de una vez dice, este es de una AT&T, no es un ensamblador de un Intel ni nada. Entonces, posiblemente no posiblemente, yo voy a agarrar ese código y nunca va a funcionar en un procesador Intel, ¿verdad? Entonces acá generó el ensamblador de mi método que habíamos hablado. Aquí está global, mi método. Entonces, el objetivo de compiladores es agarrar este. De hecho, lo voy a copiar en otro. Vamos a ver. Y vamos a compararlos. Todas las fases del compilador me llevan a lo siguiente. Aquí tengo mi método y es pasar de la izquierda a la derecha. Ese es el objetivo que vamos a tener nosotros aproximadamente en, en los cursos de compiladores de USAC, perdón. Porque puede existir también el tema de pasar de alto a alto. Y ese sería llevar un curso más de cómo pasar, cómo es esa técnica de alto a alto. Cómo agarrar lo intermedio yo de pivote y genero otro alto nivel. Porque aquí estamos viendo el pivote, que es el intermedio, y generar un ensamblador. Pero también existe el caso de agarrar el pivote y generar, o el intermedio y generar un alto nivel, ¿verdad? Que son otras técnicas, ¿verdad? Entonces el estudio de compiladores es toda una ciencia, ¿verdad? Entonces, regresemos a nuestra gráfica. Esto es lo que vamos a estar viendo. Y con esto, de hecho, las fases del compilador y todo el compilador como tal, me atrevería a decir que es un poquito más de la mitad del libro. No es todo el libro.
El libro tiene más partes de compiladores que se salen de las fases del compilador. Son estudios más profundos del compilador. Entonces, es bien interesante, bien importante ver que cuando hablo de compiladores no solo es esto, no solo son fases, es una parte de la construcción del compilador. Pero hay aplicaciones y hay conocimiento más profundo en el libro. De hecho, el que haya tenido ya la oportunidad de ver el libro, hojearlo un poquito ahí en el, ahí en la universidad virtual que lo coloqué, pudo haber visto ya que en la introducción dice, se recomienda que este libro se estudie a nivel de pregrado cierta parte y a nivel de posgrado otra parte, ¿verdad? Porque el libro es complejo, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Y a la larga se ve así. Aquí está aquí podemos observar el, el carácter. Esta es la lista de tokens ya. Este es el árbol. Aquí está el árbol validado, sale del análisis sintáctico. Aquí está el código de 3 direcciones. Aquí ya lo implementó, ya lo optimizó y luego genera el código ensamblador, ¿verdad? Y luego pues optimiza, que es la nueva parte de la nueva fase de compiladores. Y tengo mi tabla de símbolos como tal. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Esto es todo lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Este es como el viaje del compilador. Sí, el libro yo lo subí ya. Me confirman si no lo han visto o si ya lo vieron, pues también me pueden decir. Igual que compañero ingeniero. Ninguna duda, pero sí con miedo. Ok, no hay problema. Aquí es de agarrarlo tranquilo, no pasa nada y pues es de estudiarlo bien. Las técnicas de compiladores no son complejas, solamente son muy largas en muchos momentos. Por ejemplo, el sintáctico me atrevería a decir que es la fase más larga de todo el compilador, pero es de agarrarlo tranquilo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que decía? Esto lo miramos en Compi 1. De hecho, pasamos aquí es lo que yo les decía en su momento, pasamos de caracteres a lista y de lista a árbol. Luego ya las siguientes fases es en compilador estos, ¿verdad? Entonces, dentro de cada fase, perdón, aquí estoy abriendo algo. Ahí está, muchas gracias. Dentro de cada fase, pues existirán las diferentes técnicas que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Entonces, bueno, este caso fue el viaje que hicimos de todos los compiladores. Ha sido un viaje. Ha sido pues, lo que básicamente llevamos explicando 2 clases para entender qué es el compilador, ¿verdad? Eso es lo único que caemos a ese punto, para entender qué es el compilador. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Y por eso es que está todas sus fases, vamos a comprender qué, qué es compilador, cómo construir un compilador, ¿verdad? No es simplemente venir y decir, bueno, un compilador es algo abstracto, algo que no lo puedo ver, algo que posiblemente nunca lo vaya a conocer o algo así. No, es un compilador, es algo que tiene un conocimiento, algo que vamos a estudiar, algo que no puedo decir la palabra no es de otro mundo porque pues definitivamente no todos estudian compiladores, pero es algo que no es algo fuera de nuestro conocimiento, ¿verdad? Es algo que está en nuestro alcance y pues por eso vamos a estar estudiándolo.
Bien, luego de haber estudiado las fases del compilador, nos toca ver em, la evolución de los compiladores. Eh, Básicamente, la evolución de los compiladores responde a algo, responde a los lenguajes, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este momento los lenguajes. Solo déjenme ver dónde tengo esta cuestión. Que tengo una línea del tiempo que me gusta ver. Y lo que vamos a estudiar o vamos a platicar ahorita va a ser cómo ha ido evolucionando eh, este tema. Solo quiero buscarlo. Aquí está. Solo quiero ver si es este. Si es este. Bien. Entonces, en la medida que nosotros hablamos de, de compiladores, estamos hablando de lenguajes, ¿verdad? Entonces, eh, alguien puede decir que fue primero el lenguaje o el compilador, ¿verdad? ¿Quién fue primero? ¿Quién salió primero? El lenguaje o el compilador, porque a la larga el compilador está hecho en lenguaje y pues, eh, pero un lenguaje tiene que estar compilado, ¿verdad? Entonces, los lenguajes más primitivos pues están hechos básicamente es la interacción directa con la máquina, pero los lenguajes ya más para acá en el lado, por ejemplo, podríamos hablar del compilador de C, está hecho en ensamblador, ¿verdad? Ciertas partes en ensamblador, ciertas partes en sí mismo, ¿verdad? Entonces, así lo maneja este tema, ¿verdad? Entonces, acá nosotros en los años 40 estamos hablando de sistemas muy físicos, ¿verdad? Venir y meter señales a los circuitos directos, bueno, en este caso no eran circuitos. Aquí estamos hablando de básicamente hay temas de directos con tubos al vacío y cosas así, ¿verdad? Pero así era la forma de programar, por decirlo así. Era la forma de interactuar. Recordemos que a la larga un compilador o un lenguaje eh, lo que busca es venir y o interactuar, mejor dicho, con una computadora. Entonces, esta era la forma de hacerlo, ¿verdad? Aquí, bueno, de hecho, estos eran teorías, ¿verdad? No era algo gráfico. Ya en los años 40, 46, ya por ese año, pues empieza todo el gráfico, todo el tema ya de interactuar directo. Aquí seguimos, ¿verdad? Seguimos en los años 40, la forma de interactuar con una máquina sigue siendo física, pero en ese mismo año nace el lenguaje ensamblador. Sí, estamos hablando del año 49, en el cual dice la gente, bueno, ya muchos años estar interactuando directo con el, con el, con el compilado, con la computadora física, hora de eh,
es hora de venir y generar una interfaz. ¿Quién es esa interfaz? Bueno, esa interfaz es eh, ensamblador, assembly, ¿verdad? Esa interfaz es ensamblador. ¿Qué hace? Bueno, lo que hace ensamblador es dar una interfaz de cómo la memoria va a interactuar. Porque a la larga, ensambladores lo que es hablar con la memoria. No es más que eso, no es más que hablar con la memoria. ¿Sí? Entonces, nosotros eso es lo que vamos a estar haciendo, hablando con la memoria. Pero ya como lo hacemos con lenguajes de programación, pero el fin sigue siendo el mismo. Entonces, a partir del 49 para acá, no crean que el lenguaje ensamblador sigue siendo el mismo. Ha ido cambiando a través de los años. Luego, esto es lo que muchas veces me gusta decir. Si existe un lenguaje C, es porque existió un B. Y si existe un lenguaje B, es porque existió un A. Bueno, entonces eso fue en los años 50. De ahí nace, pues, alguien le puso un sistema A. De ahí nacen entonces todas esas letras, ¿no? Aquí, pues, empiezan a existir lenguajes, pues, que no tuvieron no tienen gloria ni pena. Así como nacieron, murieron. Aquí está el precursor de COBOL, ¿verdad? Ya estamos hablando en los años 50. Fortran en el 57, Fortran es utilizado, no sé por qué, pero es utilizado un montón todavía. Estamos hablando de un lenguaje de los 50. En el 59 nace COBOL. COBOL es utilizado mucho en temas de banca. Los bancos usan mucho todavía COBOL. Las primeras bancas, el manejo de transacciones se hizo en COBOL. Ahora cambiar ese sistema es básicamente es inviable, entonces sigue estando en COBOL. Estamos hablando de un lenguaje que nació en el año 50, en el año 59. Estoy hablando de lenguajes como más, más famosos, porque pues si se dan cuenta que hay lenguajes que nunca he escuchado y que pues básicamente ahí nacieron, ¿verdad? Son lenguajes que nunca he escuchado y por algo nunca se ha escuchado. No es como por ejemplo, hablar del tema de COBOL. Eh, en el 60 nace BASIC, en el año 64. BASIC es otro lenguaje muy bueno, que un lenguaje que vino a revolucionar también, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro podemos estar encontrando acá? Eh, el 69, nace C, ¿verdad? C, bueno, en la actualidad todavía es uno de los lenguajes. Ustedes ven lenguajes más utilizados en la actualidad, siempre van a ver a C, ¿verdad? Siempre van a ver a C. ¿Sí? O sea, siempre vamos a ver a C. En el top 10, ya sea en el quinto, sexto, primero, segundo, décimo, pero siempre va a estar C. ¿Por qué? Porque todos los sistemas Unix están hechos en C. Y ahora respondan, ¿qué sistema no está hecho en Unix? Todo, obviamente, todas las distribuciones Linux están basadas en Unix. También todas las Mac es un Unix a la larga. Android es Unix. Por ende, también los iPhone, si tienen el mismo core de Apple, pues también es Unix. Todo es Unix. Entonces, todo ese tema a la larga está hecho en C. Unix está hecho en C. Todos los GNU, pues GNU Linux, todo eso está hecho en C. Bueno, entonces C nunca va a morir. Nunca. Siempre va a seguir ahí. De hecho, Windows tiene el hecho que podamos hacer esto. Windows 11 lo tiene. Terminal. Es una terminal ya con módulos de Linux. Entonces, porque este terminal no es el CMD. Es diferente. CMD es diferente. Este terminal ya es diferente. Este terminal ya
dan cuenta, ya puede poner ls. ls es una instrucción de Linux. Quiere decir que ya tiene módulos de ya tiene módulos del kernel, ¿verdad? De Linux. Bien. Aquí está B, que les decía. Ahí está B. Entonces, se dan cuenta, hay como eh, como un auge de venir y ponerle todo al gol, COBOL, PROGOL, un logo, o sea, al gol W, o sea, al gol 68. Ese, no sé qué tenía con esa palabra gol, pero lo hacía. Sonobol. Entonces, son como, aquí esto es bien interesante. PROGOL, PROLOG. Entonces, a la larga ambos van evolucionando. En el 72 nace un lenguaje muy bueno, que es el SQL. El SQL será un lenguaje que vino para quedarse y SQL nunca va a morir. O sea, nunca va a morir. Aquí como mal. SQL nunca va a morir, ¿verdad? SQL vino para quedarse y aquí estará, ¿verdad? SQL. SQL nació en el 72. De hecho, los que hicieron SQL ganaron el premio de Turing, por decirlo así, el premio Nobel de Ciencias de la Computación, por este lenguaje. Eh, Alguien así muy, 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 con cero ideas a veces. Les estoy diciendo los lenguajes que han perdurado, porque pues hay un montón, como lo ven. Hay muchos que nacieron de Basic, pero así como nacieron, así murieron también, ¿verdad? Y siguen los lenguajes. Ada, no sé por qué me suena este lenguaje Ada. No me recuerdo, pero sé que por ahí está. IBM hizo alguien su lenguaje. Alguien le puso Turing al lenguaje. No sé cómo nadie había pensado en un lenguaje llamado Turing en el 82, hasta a alguien se le ocurrió. C++ nace en el 83, es decir, casi 10 años después, un poco más de 10 años después de C, nace C++. Ah, lo más. Puede ser, puede ser. Es que me recuerdo que lo vi en algún lugar que se usaba, pero no me acuerdo. Perl en el 87 es otro lenguaje que se utiliza. Visual Basic, o sí, el Basic de que, bueno, ustedes que tal vez no lo usaron. ¿Cómo le pusieron ustedes a su lenguaje? Sería muy bueno leer estos nombres. Visual Basic, que a la larga nace de Basic, que nació hace como 1000 años y Visual Basic pues, se hizo muy famoso, ¿verdad? Este ya es hablando de, de ya estamos hablando de los años 90 y el famoso Visual Basic, eh, que fue muy, muy, muy aprendido en su momento. Famosísimo Visual Basic 6. Pues, de hecho, se enseñaba mucho antes, pero ese Visual Basic 6 pues, nace en el 91, ¿verdad? Python en el 91 también. Estamos hablando que Python, siempre Basic, unos 3 PHP2. Python en el 91 nace en el. Qué interesante, dice la informática para solucionar problemas en el lenguaje ABC. Entonces, nace Python en el 91. Ruby nace en el 93. Ruby es un lenguaje que se niega a morir, aunque pues puede que ya esté mejor, ya esté muerto, ¿verdad? Eh, Java en el 95, cuando nace Java, existe un gran hito cuando nace Java. ¿Por qué? Porque Java introduce el término de garbage collector. Yo creo que Java es el que apoyó. Yo creo que Java apoyó a venir y hacer un boom en las ciencias de la computación y todo este tema. ¿Por qué? Porque en este caso
Java tiene, antes la gente tenía que hacer sus garbage collector en C. Y todos los lenguajes anteriores, muy posible, tenían que hacer su garbage collector. Java ya lo introduce de manera compilada en el compilador. De hecho, en el libro, ya en la segunda versión del libro, porque la primera versión fue hecho en tiempos de C, por eso no lo incluía, ya en la segunda versión del libro ya incluye cómo diseñar un garbage collector. Ese es eso es algo, eso sí es complejo. Ese tema de garbage collector sí es complejo. Entonces hay capítulos y hay apartados en el cual hay temas de garbage collector. Entonces, Java ya lo introduce, dice, bueno, con programadores ustedes ya no se preocupen por el garbage collector, yo me voy a preocupar, yo lo voy a hacer. Entonces se masifica la computación, se masifica la programación. ¿Por qué? Porque si antes, recuerden, imagínense ustedes estar programando y tener cuidado de su memoria, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya lo hace y muchos lenguajes nacen de Java o simulan como trabajo Java, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Por eso es que de ahí a veces nosotros utilizamos Stack Overflow, pero no sabemos de dónde viene. Es que antes eso era, todos sabían, porque como manejan directamente la memoria, pues un Stack Overflow es cuando se llena la pila de memoria de llamadas. Cuando yo llamo demasiados métodos, yo tengo demasiadas llamadas, no necesariamente métodos o funciones, pero tengo demasiadas llamadas, se va a llenar la pila, se llena el stack, y ahí es donde da un Stack Overflow, ¿verdad? Pero ese tema pues era muy común en su momento en programadores, era un error bastante común. Luego de ya, pues esos errores muy de bajo nivel, pues ya los null pointer exception, los heap outer memory, los eh, Stack Overflow y todo este tema han ido cayendo. ¿Por qué? Porque los compiladores ahora ya traen esa optimización. Pero eso nace en el 95. Entonces, del 95 para atrás estamos hablando de que los programadores tenían que tener conocimientos fuertes de compiladores, de entender cómo se manejan las estructuras a nivel de RAM, de aprovechar la RAM, porque también la RAM es pequeña. Entonces, ese es eh, en el caso de Java en los años 90. Lamentablemente también tenemos un hito inverso, ¿verdad? Un hito a la -1, que es el nacimiento de PHP. PHP nace en el 95, junto con su otro amigo, que es JavaScript. Un sistema hecho en JavaScript con JavaScript, con PHP es terrible, muy, muy terrible. ¿Por qué? Porque es que ambos lenguajes son interpretados y generan muchas malas prácticas de programación. ¿Por qué? Porque estos lenguajes no son tipados, no son fuertemente tipados, no tienen tipos. Entonces ustedes ven cuando a veces cuando les va a tocar programar o el que ya le tocó programar en un trabajo, ustedes, y que está hecho en PHP, ustedes van a ver una función que en un if retorna un entero, pero en el else retorna un arreglo. Entonces es como que complicado ver ese tipo ver ese tipo de soluciones, ¿verdad? Venir y ver, pues, como le dicen comúnmente, chucadas de código. Pero eso se puede con PHP y JavaScript. Pero pues PHP nace en el 95 y recordemos que en los años 90 estaba todavía naciendo, imagínense, estaba naciendo la programación web y PHP se consolidó en ese ámbito. Por eso es que PHP es tan usado todavía. ¿Por qué? Porque vienen sistemas heredados de los 90, principios de los 2000 que están hechos en PHP. Entonces vienen y tienen sistemas hechos en PHP. Bien. Pasan los 2000. Si ustedes pensaron que ya estaba, ya habíamos dicho todos los días, si habíamos pensado que ya habíamos visto todos los lenguajes, pues no, hay un montón. Aquí hay un D, o sea, lenguajes que vinieron, nacieron y así como nacieron, murieron. Aquí está Scala. Eh, Vamos a ver, ¿qué otro por aquí veo? Este es de Microsoft, por cierto.
Este es Microsoft. Ruby tiene un segundo nacimiento con Ruby on Rails. En el 91 había nacido Ruby, ¿verdad? Recordemos, por ahí estaba, 91. Aquí está Ruby, en el 93. Casi 10 años después nace Ruby on Rails. Un segundo aire de Ruby, pero pues así como vino otra vez, volvió a morir Ruby. Go, 2009. Eh, Ruby lo intentaron revivir, pero creo que volvió a morir. Go está ahí en el 2009. TypeScript, Kotlin. La gente ya no sabe cómo ponerle a sus lenguajes. Eh, Ahí ¿Qué se otro vuelve más a por repetir ahí? a 2012, ingeniero. Ah, sí, aquí está. Les digo, la gente ya no sabe cómo ponerle sus lenguajes. Todo lenguaje que tenga la palabra sharp, creo que ya es lenguaje. eh, C++ 2020 dice. Bueno, entonces el punto es que los lenguajes se siguen generando, ¿verdad? Esta es la línea que pues tal vez encontré más completa, pero si se dan cuenta yo no encontré, bueno, no sé, no vi por aquí Node.js. No sé en dónde estará, no sé si indican que es JavaScript, pero el punto es que hay lenguajes que no están, ¿verdad? No van a encontrar, porque pues es la línea más completa que encontré, pero a la larga sí, sí, lo que quiero ejemplificar es que miren cuántos lenguajes se han creado en los últimos 10 años, digamos. Del 2009 para acá, digamos. Go, TypeScript, Kotlin son de los más usados, tal vez, los más sonados, pero no quiere decir que sean los únicos. Hay varios que se han generado, sabrán por qué se generan. Son proyectos que la gente cree en esos proyectos y se generan, por algo están acá, ¿verdad? O sea, no están acá porque simplemente fue un proyecto de compiladores de una universidad, sino que llegó o ha tenido cierto uso, ¿verdad? Entonces, de hecho, este es para Quantum, dice. Qué interesante. Entonces, vemos que se utilizan, ¿verdad? Entonces, a donde quiero llegarle a terminar el día de hoy es que, lejos de venir y hablar de venir y hablar de de unas generaciones de lenguajes, que a la larga hablamos de generaciones de los lenguajes y todo, me quería enseñar, me gusta enseñar esta línea del tiempo y hablar de, de la evolución, pero temporalmente, ¿verdad? Venir y ver cómo hemos crecido, hemos tenido varios booms, miren, generación de generaciones de generaciones de lenguajes. Y si estamos hablando de un lenguaje, hay un compilador. Empezamos desde los años 40 a generar compiladores. Y si se dan cuenta, siempre va creciendo. En ningún momento dice, eh, aquí tal vez en los 90 se ve poco, pero considero que no era poco. En ningún momento vimos 10 años no se generó ningún lenguaje. Se dan cuenta, si vamos a ver desde los 40, vamos a ir década por década y vamos a encontrar lenguajes claves. 40 Assembler, 50 Fortran, COBOL. Vamos a los 60, 60 Basic. ¿Dónde está C? C. Estamos hablando de lenguajes potentes que han marcado historia. 60. 70 Pascal, MATLAB, Prolog, que también es usado. Estamos hablando de los 70 o por ahí SQL, obviamente, ¿eh? 70. Vamos a los 80s. 80s, C++. Eh, Perl en su momento también fue utilizado. Vamos a los 90s, Python, Ruby, Java,
PHP, JavaScript, en los 90. Vamos en los 2000. Vamos a ver, en los 2000. Ruby on Rails para no decir a nadie. Yo me acuerdo que Groovy también. Scala. ¿Cómo no poner escala? Scala. Vamos en los 10. Go. Bueno, los 2000 todavía está Go. En los 10, TypeScript. Kotlin. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, HTML no es un lenguaje. No es un lenguaje de programación. No. Entonces, vemos nosotros que década por década se ha hecho un lenguaje de alto nivel. Así, no de alto nivel, no. Que ha tenido un impacto. ¿Por qué tan Node.js? Porque el autor no lo puso. O sea, esto, como les digo, estos no son los únicos lenguajes que se han hecho. Hay miles de lenguajes que se han hecho. No está. O sea, obviamente, pues simplemente no lo puso. Pues como que si yo haría una línea del tiempo, no pusiera PHP. Esa es una aberración de la línea del tiempo. Entonces no lo pondría. Es por lo mismo más. Simplemente no lo puso. Ya lleva años. Estos ya llevan años. HTML y XML son lenguajes etiquetados de hipertexto, le conocen por ahí. Entonces no son lenguajes de programación. Entonces vemos que desde los 40 hasta los 2020 se han ido generando lenguajes. Entonces aquel que diga, ¿para qué estudio compiladores? Señores, es algo que se hace todos los días. Que en Guatemala no se haga es otra cosa, pero en Guatemala vivimos en la prehistoria todavía. Pero se hace. Y se hace no hace 10 años, no hace 20. Se hace hace más de, desde los años 40. Considero que incluso nuestros papás no habían nacido y ya se estaban haciendo compiladores. O sea, muchos de nuestros papás no habían nacido y ya se estaba haciendo un compilador. Puede que alguien sí, pero que alguien no. Pero imagínense, muchos de nuestros papás nacieron y ya existía el lenguaje ensamblador. Y ese es el primero. Obviamente no tomamos en cuenta estos porque estos eran lenguajes muy físicos, pero ya estamos hablando de los años 40, los mismos años 40 cuando nace ensamblador. Entonces, desde ese tiempo se generan compiladores. Y no ha sido es que en el año 70 se hizo Java, C++, C Sharp y todo. No, o sea, siempre se van. De hecho, aquí no está C Sharp tampoco. Y C Sharp considero que debería estar. Que no estoy mal, C Sharp nace en los 2000. Vamos a buscarlo, tal vez no lo encontré. Hay gente que todavía le ponía de asos. No está. Por ahí debe estar C Sharp. Bueno, no está, pero C Sharp también es otro, ¿verdad? C Sharp es el Java de Microsoft, ¿verdad? A la larga lo copió todo. La arquitectura, la JVM, en C Sharp es .NET, perdón, sí, ese .NET Framework y todo, ¿verdad? Le copió todo. Hasta el lenguaje como tal, la estructura. Muy descarados también. Entonces vemos que Rust. Entonces vemos que sí es este. Bueno, entonces vemos que los lenguajes de programación a donde quiero llegar, un lenguaje no se hace solo. Tiene que haber un compilador. Y esta línea del tiempo la busqué a inicios de este año y está actualizada hasta el año 2021. Pero no dudo que esta línea del tiempo es más grande. Sería interesante que nosotros en algún punto en USAR podamos hacer una línea del tiempo más robusta en el cual podamos incluir los verdaderos lenguajes que que utilizan y todo ese tema, ¿verdad? Pero para no venir y decir, bueno, vamos a hablar de las generaciones del lenguaje. Primera generación esto, segunda generación. Me gusta más hablar algo más interactivo y venir y enseñarles cómo han venido evolucionando los compiladores. ¿Cómo es que genera un dinero? La gente es muy... son cosas de primer mundo, ¿verdad? Pero la gente es muy dada a
si tienen ciertas necesidades ya cumplidas, les gusta todo ese tema del activismo, ¿verdad? Entonces, por hecho de algo, así nace Git, pues. Git, a Linus Torvalds no le gustaba Subversion, que era lo que usaba en su momento, dijo, bueno, a mí no me gusta esa cosa, voy a hacer mi propio repositorio y le voy a llamar Git. Entonces así lo hizo. Un día se levantó, dijo, a mí no me gusta esa onda, yo voy a hacer el mío y lo voy a poner libre, ¿verdad? Es la filosofía. Ya creo que esos ya no son temas económicos y son temas filosóficos. Así es la filosofía de la gente y así le gusta vivir. De hecho, si ustedes conocieran a Richard Stallman, vamos a, vamos a buscar a Richard Stallman. Richard Stallman vino una vez a la USAC. El hit, ya, grande, fue el hit. Y eso es lo que a mí a veces me duele, que ya no se han hecho esos tipos de actividades aquí en USAC. Richard Stallman vino aquí a la USAC en el año 2011 porque yo tenía un año de haber entrado a la U. Él vino, el que hace GNU, y ustedes creerían que él es una persona consolidada, con dinero y todo, pero no, este cuate es bien raro, pero o sea, todos los de sistemas nos van a decir que somos raros. Pero este cuate, no sé, la verdad, solo tenía su laptop, solo una laptop. Y nos dice, es que miren, nosotros éramos patojitos, bueno, yo era patojito, 19 años por ahí, y para mí era el hit de esa onda. Para mí ver a Richard Stallman, saber que iba a venir era el hit. Y viene y todos lo fueron a esperar al aeropuerto y todo, y resulta hasta que Richard Stallman no se queda en hoteles. Y la gente ya le había apartado su hotel. Este cuate no se queda en hoteles. Así es su forma de vida. El software pasa a segundo plano cuando ya no es económico, sino que esto ya es temas de filosóficos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que se genera dinero? Es que a ellos no les interesa generar dinero. Así es su estilo de vida, es su forma. No, ¿dónde se quedó? Él dijo, yo no me quedo en hoteles. Y no, y no, y no. Entonces un compañero mío dijo, muchacho, yo tengo una habitación disponible. Y le dijeron, mire, ¿no se quiere quedar acá? Fuimos a la habitación, ahí en la casa de este cuate, la casa de los papás, porque pues teníamos 18, 19 años. Y él se quedó en la casa con mi cuate. Entonces todas las comunidades de software libre íbamos a la casa de este cuate, porque Richard Stallman estaba ahí. Entonces dice que llegaba toda la gente y los papás de mi cuate, porque pues como les digo, éramos adolescentes, teníamos 18, 19 años. Yo era el mayor, creo yo tenía 19. Y, y todos íbamos allá a la casa de aquel, va, y decía mi cuate, este cuate harta, pero un montón. ¿De dónde más sale la comida? Mis papás ya no quieren mantenerlo, porque se quedó una semana. Y todos íbamos ahí y me acuerdo que las comunidades de Fedora, la de Fedora fue la que ayudó más. La comunidad de Fedora decía, mucha nombre, hay que ayudar a la familia. Él y todo, porque pues todo se había pagado, pero Richard Stallman no vivió, no durmió en el hotel. Entonces todo se desperdició ahí. Y todos, no, hombre, mucha hay que ayudarlos y le gustaba la comida china, le fascinaba la comida china y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, eso me recuerdo. Creo que estuvo como una semana por ahí. Entonces, eh, aquí está, por cierto, aquí está Richard Stallman en AUSAC. Aquí está en el Francisco Vela. Ahí está su compu, siempre anda con su compu y él decía que estaba haciendo algo importante, decía, estoy haciendo algo importante, decía. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, estoy haciendo algo importante y no sé qué, que no sé cuánto. Y, y uno llegaba, habla un poco español. Y uno llegaba a la par, así como que, ¿qué onda? Va? Y rápido escondía la pantalla, o la cerraba, o se hacía a un lado. O sea, no dejaba que nadie viera su pantalla. Aquí está. Fue una actividad de Coesis, por cierto. Aquí está, Coesis 2011. Sí, me acuerdo porque yo estaba en Progra 1
Sí, Coesis 2011, entrada gratuita. Entonces, 75 quetzales y solo querías ir a ver Richard Stallman. Entonces, Linus Torvalds no. Es que Linus es diferente. Entonces, en ese caso, pues, me acuerdo que fue toda una experiencia. Pero todo sale por la pregunta que me hacen. Todo nace por la pregunta que me hacen. Eh, Ahí está el espacial enlace. Todos me hacen la pregunta, todo nace por la pregunta. ¿Cómo se vive, cómo viven estos lenguajes si son libres o muchos lenguajes? Es que ya no es ya el punto ya no es el punto ya no es económico, es que así es su estilo de vida, es una filosofía. Entonces aquí tenemos y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. Este cuate llegó a Osaka, ahí está sentado y fue una experiencia, la verdad. ¿Por qué no se hace? La verdad no lo sé. Creo que todo es muy complicado, se ha vuelto muy mainstream. Una vez yo le escribí a, a Luis Bonan, le escribí a Luis Bonan si quería dar una charla para compiladores, pero es complicado contactar con él, ¿verdad? Obviamente, pues es un empresario y todo, pero es un poquito complicado. Entonces, eh, no hay esos espacios, ¿verdad? La verdad que estos cuates que mandaron a traer a Richard Stallman se la rifaron, así, épica. Así se la rifaron muy épica. Muy, muy épica. Porque a la larga recordemos que Coesis son estudiantes, no son facultad ni nada, son estudiantes. Entonces estos cuates, me imagino que eran carnet 2000, ¿qué? Si yo soy 2010, ellos eran, ¿qué? 2005, 2006, 7 por ahí. Y chavos que tenían 25, 20, unos 25, 23 años por ahí, lo mandaron a traer. Entonces, fue muy épico y muy buena la experiencia en su momento, ¿verdad? Entonces, hasta acá esto queda el día de hoy. Hablamos un poquito de todo. Sí, él llegó, creo yo, sí me acuerdo un poco de eso, pero yo, vamos a ver, sí, él llegó, pero ya me había graduado en ese momento, ya estaba fuera de la universidad. Entonces yo, sinceramente, ya estaba viviendo mi vida, entonces ya no vi ese tema, pero sí llegó en el 2019. En el 2019 llegó, y yo salí de la universidad en el 2017. Entonces esas actividades ya no me acuerdo. Pero de ese tipo de cuestiones debería de ser. Por cierto, hay un canal de YouTube que es de computación cuántica y yo hablé con él. Voy a ver si todavía tuve una charla, una entrevista con él. ¿Cómo se llama este cuate? Ah, ya se me olvidó. No sé qué punto. Eh, Ket, algo es su nombre. Algo así me acuerdo yo. Algo así, pero no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre, es un español. Ah, es este. Es este. Este cuate, Ket.g, habla de computación cuántica. Es uno de los pocos de habla hispana que hablan, o español, porque él es español, habla de computación cuántica. Y yo platiqué con él, le escribí por Twitter, me dijo, va, está bien, platiquemos y todo. Y le dije, ¿será que en algún momento tenés la disponibilidad de dar una charla aquí con los alumnos? Me dijo, con mucho gusto, platiquémoslo y de ahí ya no volví a platicar con él. Hace como 6 meses platiqué con él. Sería de retomarlo, ¿verdad? Y pues platicar con, es que me fue el nombre de él, me dijo su nombre, me olvidó. Pero este cuate es así, otro nivel de hecho, él trabaja en computación cuántica en Canadá. Entonces, el cuate es un crack, ¿verdad? Cuate es un crack. Entonces, lo voy a colocar en los videos para que lo vean. Cuate es un crack. Entonces, así sería todo. Entonces, quedamos hasta aquí el día de hoy. Adelante. O no tenían la mano levantada, sino pues, eh,
Entonces tenemos así hasta aquí el día de hoy y cualquier cosa, pues nos vemos el día. Me pueden escribir, ¿verdad? Por cierto, si tienen dudas. Y nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a estar hablando de otro, creo que es el tema más fascinante o el tema que a mí me gusta más, que es las aplicaciones y el mundo real de los compiladores, ¿verdad? Vamos a hablar qué está haciendo la gente, qué hacen otras universidades, porque muchos creemos que en otras universidades no se ven compiladores y vamos a ver qué hacen y hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces nos vemos el día jueves con nuestra clase y cualquier cosa me pueden escribir. Que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Pero Solo